a toda la gente que está presente. Ya abrieron el país, tenemos público en vivo aquí. Por favor, Morema. Presencial. Clase presencial. Tenemos ya a 3 pies de distancia tenemos el público. En pupitre, lo tenemos en pupitre. Lo tenemos aquí en pupitre, la gente que no está. Pero yo estoy feliz de que las escuelitas, fíjate, de verdad me siento feliz de eso. Porque los niños necesitan socializar. Sí. Ellos necesitan socializar. Ellos necesitan salir de las garras de los pais. Claro. Las garras. Y de las madres que se pasan regañando a esos muchachos en la casa. Y las abuelas. Y de las abuelas. Mira, peínate, lávate la boca, enderezate, salte de ahí, atiende al maestro. Necesito para un niño. Despégate de ese televisor que te va a quedar ciego. Despégate del televisor. Entonces, tener esa cantaleta todo el día, que se vayan para la escuela. Y ellos socializan con los nenes y correteen por toda la escuela. Y lleguen todos. Tú llegas todo despeinado, Mora, digo, como hoy. A la casa. Yo me lavé el pelo y así mismo salí, mira para Ve, así mismo. Cuando tú estabas en la escuela, tú llegabas. Yo sé que estoy despeinada, pero ya mismo cuando él se seque va a coger forma. Va a coger forma. Uno llegaba de la escuela con la camisa sucia. ¿Verdad que sí? La camisa sucia, todo despeinado, sudado. De tanto correr, eso es lo que hace falta a los nenes, correr en la escuela. Esas camisas llegaban, ¿verdad? No, asquerosísimas. Llenas de ravioli. Es verdad. ¿Verdad? Es verdad. Yo no sé De convite. De convite. Tan rico que era la comida del comedor, ¿verdad? Oye, a mí me gustaba, yo no sé por qué ahora dicen que ha cambiado tan rica. ¿Qué Tan era? rica. La latita de lechocito, ¿cómo era que se llamaba aquello? ¿La qué? La de lechocito, era una latita que venía una carne. Bueno, en mi barrio tiene un nombre que no se puede decir, pero... Pero sí, eso ¿Sabes cuál te digo, sí, no? me acuerdo. Buena. Sí, yo me acuerdo de eso. Y uno cogía la bandeja y mezclaba toda la comida completa. Completa, mezclaba todo. Sí, un mejunje. Mejunje, todo. Claro, ahí hasta, qué bueno. Hasta la piña la tiró encima del arroz. Se iba, seguro. se iba. Mucho uno suplicaba para repetir y te decían, no se puede repetir. No se puede repetir, es cierto, muy cierto. Bueno, pero yo quiero mandarle un saludo ahí a Mrs. Torres, que me dio clase, que todavía está viva, ¿sabes? ¿Ah, sí? Mrs. Torres me dio clase cuando yo estaba en 3er grado, todavía está viva. Todavía está ahí. Todavía está viva. Que todavía está viva. Ay, nena, no Pero te ¿y metas qué con la- la... No te metas con la longevidad de la gente. Ahí. Pero ¿qué edad tiene ella? Longevidad. Ay, perdón. La longevidad. ¿Pero qué edad tiene? Pues, qué sé yo. Yo no estoy preguntándole a ella cuánta edad Usted tiene. va para 98. ¿Cuánto tiene esa Nena, no, yo tengo maestra? 85. Ah, 85. Ah, no, Sí. pues, la mía debe tener 100, 107. Más o menos, pero eso, la gente de antes dura muchos años. Mira, quiero aprovechar este momento. Yo no he hablado con Juan Carlos esto, pero estoy emprendiendo un negocio. Está de empresario ahora. Sí, estoy emprendiendo un negocio que veo que tiene muchas posibilidades y está en todo su apogeo. Ahora mismo, este tipo de negocio está en todo su apogeo. Yo lo he estado analizando, lo he estado pensando en estos días y una de las plataformas en la que yo me voy a anunciar es de Nueva Vida, tú sabes. En Nueva Vida, para que la gente se entere, porque esta emisora la escuchan más de 100 personas. Esta emisora la escucha más de 100 personas. Son más de 100. Eso es un montón. Unos cuantos más, Mucho más de más. 100. Eso es un montón. Sí, eso es mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a aprovechar esta plataforma para que mi negocio tome fuerza y tú sabes, porque yo estoy emprendiendo cosas. Yo soy un emprendedor. Muy Yo soy bien. un emprendedor. Y a Qué mí bueno, me gusta, qué bueno. tú sabes, siempre reinventarme y yo creo que este negocio me va a dar a mí para mi retiro. O sea, para yo estar bien cuando yo esté en mis últimos días. Eso es... ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? ¿Que eso es qué? Que Moraima siempre se mete en la... ¿Que eso es qué? ¿Qué? Oye, ¿Por qué tú no haces como hace la prensa? Que bloquea ciertas cosas, que bloquea esta nena. Sí. Estoy sorprendido. Eso raya en la falta de respeto, lo que acaba de insinuar. Digo, ya no terminó la frase, no sabemos. No, porque como Es que ella deja las cosas a mitad ahí, como tú lees una noticia del periódico. Sí, pero, Si no tienes la aplicación, no te deja verla. Si no estás suscrito. pero si era un llena blanco, para mí, yo hubiera puesto que eso es ya mismo. Exacto. Creo que era lo que lleva a decir. Exacto. Ay, no. Yo Yo te iba a cojo. decir, eso es dentro de unos años. Yo te cojo, ya verás. Lo quiere mandar para el pasillo donde hay No, una luz al final. Me estoy vengando, la venganza no, No, es no, buena, no, pero yo me te la cojo. estoy cobrando porque yo no vine el lunes y usted dijo... Yo no dije nada. Usted dijo que a la que vieron en la Valdoriotti en el scooter fue a mí, porque yo paso por wow. esa ruta. Usted lo dijo. ¿Que yo? Me enteré que usted ¿Tú dijo... estás segura que fui yo, no fue Sí. Mandiel? No. Porque Mandiel se tira su comentario también. Sí. Busca
busca el replay. De mí. Busca el replay, a ver. En las A ver. señales de los tiempos yo No, creo que fue. eso Sí, es. sí, A sí, mí sí. me dijeron que usted dijo En las señales de los tiempos, es verdad. que Vamos yo a era buscar la el que video. andaba por la Valdoriotti en scooter. Y lo catalogó como una señal de los tiempos. Exacto, por eso mismo. Era Moraima por la Valdeoriotti, un scooter. O sea, Ay, Pues así que estoy- me la cobré. Estoy emprendiendo un negocio. Ajá. Esto es algo. Bueno, esto es lo que está top ahora mismo. ah, Yo estoy pensando, que por cierto, tengo la bicicleta de afuera y un bultito, porque ya desde hoy en adelante mi plan es este. Estoy pensando poner mi casa en Airbnb. wow. Ay, tenga cuidado. Ok. No sé si este es un buen momento, Seferino. Se siente hermoso. ¿No? Yo sé. lo apoyo. A esos mozalbetes hay que ponerlos en su ¿Verdad sitio. que sí? Pues entonces, ¿qué pasa? Yo hago un bonche y lo defiendo. Ah. Exacto, yo lo estuve pensando, yo creo que es tremendo negocio poner mi casita en un Airbnb. Ah, ¿Ven? Que la gente vaya allí y se yo realmente no sé cómo funciona eso, pero que la gente vaya y se quede allí. Y entonces pues yo recibo un dinerito, ¿ves? Sí. sí, por el lado, por el lado. Exacto, que entre directo a la cuenta. Y yo creo que es un buen negocio. Usted parece. pone un alquiler diario. ¿Cuánto vale su casita? Exacto, Cada día. Y de ahí Exactamente. empieza su tarifa. exacto. ¿En cuánto la alquilaría? ¿Pensó? Pues mira, yo no sé si yo he tirado un número todavía, pero por lo menos una noche que yo me gano 80 pesos. sí. Oye, son buenos. Digo, ¿verdad? Pues imagínate los 7 días. Entonces yo hablé con Limber de Uber, le dije, Limber, como yo no voy a estar aquí, porque yo la voy a alquilar en Airbnb, pero yo no voy, es que él me la atienda, o sea, me la limpia y eso para los que Muy inquilinos. bien. Exacto, la encuentren limpia. Exactamente. Entonces yo, pues pienso mudarme para casa de Moraima. Ok. Para mi casa. Bueno, Para nena, mi pero casa. Allí va a escuchar la a casa de playa. Juan no puedo ir porque Gisela está ahí todo el día. Claro. A casa de Fernando no puedo ir porque él tiene un entrizal en esa casa. Que no me van a dejar estar tranquilo. No se sabe si es la casa o si es él. Y últimamente yo digo, yo no sé. Es lo que tiene un entrizal allí, pues. Sí. Yo no puedo estar tranquilo en la finca. Es que yo no Pues, puedo. ¿quién me tener- queda? No, Es con verdad, sus es verdad. manías yo no puedo tenerlo en ¿Pero mi qué? casa. Pero nena, tú me vas a ¿Cómo? negar a mí quedarme en tu casa. Es que usted tiene muchas manías. Pero es que eso no importa, yo estoy emprendiendo. No, tú, pero tú me estás limitando. Tú me vamos por estás partes. limitando. Morema, ¿hay espacio en tu casa para don Seferino? Claro, si yo no. Ella ¿Contesta nunca sí o está no? en la casa. Bueno, lo único que tengo disponible es la habitación de los gatitos. ¿Qué usted cree? Es que ella nunca está en la casa. Mira, ¿Sabes? Ella manda puede. los gatos para el cuarto de ella y se queda. en el cuarto de ella. Exactamente. O que cuando ella llegue, el ratito que está allí, pues que se vaya con los gatos y yo me quedo en el máster. En mi mueble en el blanco, máster. no. En el máster. Y en el cuarto pues, máster, en el dice máster. don Cefe. Por eso, pero es que todo es blanco. Allí yo tengo también No. el máster. Pero mira la Ella se guayabera vaya de... al sofá cama y Ajá. usted sigue en el máster. Claro. Moraima, dime, Moraima, tú no estás allí. Mira, ¿dónde tú estás? A las 6 de la mañana, ¿dónde tú estás? Aquí, Aquí. De aquí tú sales para dónde. para forjando. Y después, tienes tus compromisos. Si tú no tengo estás en tu alguna casa charla, nunca, tengo que dar nena. charla. O sea, que se van a cruzar a las 8 o 9 de la noche. Y si acaso. cuidado, porque cuando cuidado. tú llegues voy a estar durmiendo con la boca abierta. O sea, Exacto. casi ni te vas a dar cuenta que yo voy a estar allí. Es verdad. Moraima, tú estás pagando y Yo prefiero pagar un lugar para que usted se quede. Wow, wow. Prefiero pagarle un lugar donde usted se wow. quede. Qué triste Ella eso. siempre va por nada. Juan, Juan, esto es. Pero es que usted ha sido tan gráfico con sus manías que si la caja de dientes la deja donde sea, yo no puedo. Que yo llegue a mi casa y me encuentre la caja de dientes donde yo lavo los platos. Ok. Y para ti que cuando yo llegue, que yo me esté quedando en tu No, casa. No, le lava los platos en el escurridor con los platos. Ok. Lo mismo voy a sufrir yo. Ajá. Cuando yo llegue a tu casa y empiece a ver pestañas por aquí, Sí, sí, moños sí. por acá. Ah, tacas por allá. Es lo mismo, Juan. Mismo. Y vas a tener que empezar. Morema, por favor, recoge todo esto. Exacto. Así no se puede. Exactamente. Estás como Yo, en esta el área mujer- del condado, hay pestañas tiradas, moños por yo voy a decir, esta mujer se desmanteló antes de llegar al cuarto. Exacto. Y que no quedó. Para nada, mire qué sencilla, para nada. Moraima, Para nada. tú estás tronchando mi nuevo negocio. Un sueño, un sueño. Sí. O sea, yo no puedo ir para casa de Juan. Piensa, Claro. analiza. Sí, sí, Bueno, sí. pero allí en casa de No la puedo ir finca para de- la finca. Bueno, puede ir. Lo que Yo pasa es nunca he que ido a Be Happy, pero Sí. me dicen que hay espacio para acampar, Sí, pero en cantidad. hay espacio, pero Natalie fue
Natalie estuvo allí como 3 días, ella estuvo. Sí, como una semana tú. Una semana y dice que eso es. Así que tienes una semana y gratis, Fernando, no te va Está a bien, cobrar. pero a mí me gusta coger mi siestecita por la tarde. Pues Y allí puede. con ese reguero de gente entrando y Exacto, y saliendo. animales y cosas. Y los animales. Y la vaca ya quejándose. Y No, el exacto. lechoncito. Claro. Moisés. Y René, nada. Claro, sí. Tu casa Porque está sola. Nadie está. Nadie, no hay nadie. Sí. Ay. Está bien. Ahora, ¿y si se queda en su propio Airbnb al frente velando los que entren? ¿Quién? ¿Usted? ¿No cree que sería buena idea? No, porque acuérdate que el negocio, uno lo tiene que tener. Ah, bueno. O sea, Ok, es ok. como que no me quiero mezclar. Tú, Sí. tú eres una excepción. Sí, claro. Sí. Tú eres una Una excepción. gran excepción. Exacto, pero ese es mi negocio. Tengo a Limber allí velando. ¿Entiendes? Es como. Porque Pero, yo estoy ahí al frente también con un bastón igual, así, parecido. sí. Así. Wow. Sí, pues tú eres la excepción, definitivamente. Definitivamente. Yo creo que Yo, escuchar a la gente. aunque quiera, no puedo, porque es que Ay, tiene Morena, muchas manías. Ese sombrero, ¿Pero y qué tiene mi sombrero? ¿usted lo lava? ¿Desde cuándo usted no lava ese sombrero? Ok, te pregunto. ¿Cuántas veces tú te bañas en un día? 3. ¡No te creo! 3. Tres veces al día, Moraima. ¿Tres? ¿Y tú dices que yo tengo manía? Porque ¿cuántas veces usted se baña? Oye, como... ¿Qué es hoy? Lunes. Oye, el lunes. Entonces, eso es el salitre. Ella vive en la playa. El sábado por la mañana. No, yo me baño para venir para acá. Me baño cuando hago ejercicio y antes de acostarme. 3. O sea, Bueno, vamos a Mira, escuchar a la gente. Yo quiero escuchar a la gente qué opina. Si me apoyan en esta decisión de yo como de mudarse emprendedor. A casa de Moraima. Exacto. Y mudarse a casa. Y a casa de Morema. Si llaman algunas hermanas que lo hospedarían en su casa, ¿usted Oh. lo accede? Bueno, depende. Si tiene- ¿Depende qué? Bueno, depende. Porque yo estoy cambiando vista a la playa por irme. No. O sea, ya. Exacto, sí. Para donde yo voy, tiene que ser de ahí o. Ok, Más o para más. arriba. o Y más. está difícil. Y cuidado si dentro de 2 o 3 meses alquilo el de Moraima también. Sí. Eso me gusta, que la gente diga si está dispuesta a llevárselo usted. Bueno, vamos a escuchar a la gente. Vamos a escuchar a la gente. 787-993-9700. O que me vaya a tu casa. Sí. Adelante, buenos días. Buen día. Buenos días. Se nos fue. Adelante, buen día. Buenos días. Ajá, adelante, cuéntenos. Ajá, mire, que uno se baña 3 veces al día. Y entonces lo otro era para decirle que el canal de ustedes está fuera del aire. Ah, mira, importante. Gracias. ¿Lo ves por el aire? ¿Lo ves por el aire? 25.1 en el área oeste, no se está viendo. Sí, es que lo estamos mudando de sitio. El canal de aire lo estamos mudando de sitio. Ya mismito va a estar en el aire otra vez. Ya mismo. Sí. Ok. Ok, muy bien. Es Se lo importante. consume, ¿ve? Por TV. Sí. Es Muchas importante, gracias, sí, mano. gente Sí. que lo ve. Muy bien, 787-993-9700. Adelante, buenos días. Buen día, nene de la grúa. Ajá, buenos Nene, días. buenos días. Mire, mi hermano, váyase para casa, que yo estoy al lado de la playa, ahí en Punta Salina, para que Ahí vaya a coger está. fresco. El nene. Ahí Un está. vasito VIP para tu cajita de dientes. Ah, mira, ve. Ahí En hay gente. en aluminio. Wow. Aluminio. Wow. Con todo ahí para que tenga ahí tu ¿Ve? refresquito. Es un tu condominio, dijo. cafecito, tu Y cosita. allí no hay revoluce. Como Morema, yo no De puedo creer que el turista. nene de la grúa, Exacto. ¿sabe? Él se ofrezca tan. ¿Sabe? Usted no Desprendido. ¿sabe que Que nene? no tiene un segmento de motivación aquí. Exacto. Le haya abierto las puertas inmediatamente y Moreima que motiva aquí a la gente dice, no, para acá usted no va. Exactamente. Y yo que la considero, que yo la vi chiquita, a Moraima. ¿Sabe? A Moraima yo la vi chiquita. Chiquita. Claro que la vi chiquita y Sí. yo he visto su trayectoria. O sea, somos amigos tantos años. ¿Sabes? Y me niegue. No, yo no puedo creerle. No, yo lo puedo llevar si negociamos, que no se quite la caja de dientes y me la deje regada, que ese sombrero hay. Huele raro ya. Pero fíjate, está entrando en una negociación, don Seferino. Vamos a Huele raro. Vamos a ver. Pero no creo que esa negociación me convenga. No. No creo que me Bueno, convenga. unos principios de, o sea, No va a dejar su No debería. sombrero por nada. No, y que yo ando con Chupi también, ¿Con Chupi? Ah. ¿Quién es Chupi? mi perro. No, mijo, no. No. Se complicó la cosa. No, pues yo tengo gatos. Y Pues yo tengo gallina y gallo también. Tienen que comer su perro, el Chupi tiene que comer. claro. Moraima, por favor. No, mijo, mira. Moraima, pero, ¿cuál es el problema? Caerías perfecto con Fernán. Allá hay animalitos. Pero no Pero vas a es- dejar descansar. La gente va a estar Exacto. ahí encima. Y Moraima, ¿sabes? Tú sabes
tú sabes lo que la gente... Morema tiene a don Seferino en su casa. Donde y yo vivo pues, se están armando revoluciones todos los días. Usted no va a soportar eso. Adelante, buenos días. Don, váyase conmigo que yo tengo un asilo. Eso. yo estoy joven para eso. Sí, es verdad. Yo estoy joven para eso. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree Eso tener? es lo que ¿Por qué- necesita. ¿Por quién se cree que está hablando? Sí. Morema, tú prefieres que una... Yo no conozco a esa señora. Yo no conozco a esa gente yo te conozco a ti. Ajá. Yo me siento cómodo estando contigo. Exactamente. Pero que si yo de con momento usted yo me no. pongo malito, que tú me atiendas. Pero yo no me siento cómoda con usted y la justicia es justicia, o sea. Usted habla cuando la rana eche pelo. Así que usted respeta a las personas mayores. Exactamente. Que respeta a las personas. Si yo estoy, ¿verdad que sí? Que- Oye, y tener un abuelo en la casa es una bendición. Moraima necesita esa Exactamente. compañía. Sí, pero hay. Es más, ¿tu mamá está desempleada? Mi mamá. Sí. Sí. Pues ella me puede cuidar allí en tu Ahí, casa. exactamente. Mira qué cosa bonita. Ya veo el cuadro. ¿Qué? Ya veo el cuadro familiar. No, después usted se enamora de mi mamá y no, mi mamá Oh. ¿Está soltera? sí, está soltera. Y tiene unas piernas bien lindas. A ver, ya. Corre 4 millas diarias. Mira para allá. ¿Sabes lo que es eso? 4 Oye, Voy a millas ponerla a diarias. correr 2 veces. 4 o 5 millas también. Es muy andariega. Sí. ¿Sabes lo que uno ve? Exacto. Pero eso no hablamos. Pero Morema, estamos. Ya tú verás. Todo va a Ajá. estar bien. Ya tú verás que todo va a estar bien. Confía, ¿Tenemos una sí. llamada? Ahí está. Así, adelante. Hello. Ya él Sofía. se montó en mi casa, ya él está. Seguro sí, ya Hello. tenemos ahí. Adelante. Saludos, buen día, Dios les bendiga. Buenos días. Bien. Mira, Seferino, en el ranchito mío de mecánica, yo te hago un cuartito allí, te vas conmigo. ¿Y ¿En qué Sí, pueblo es amor. ese? ¿Cómo? ¿En qué pueblo es? En Coamo, ¿Cerca de la playa? sí, hay una playa, sector la playita. Pero él dice. Y a en el Moraima. rancho. Ajá. Que Dios no lo quiera. Pero cuando ella esté viejita Ahí está. y deja la caja de dientes en Ahí alguna está. esquina y nadie la quiera cuidar, Ahí está. todo Dios lo sabe. Ahí está. Pero Eso para que él tú la veas que deja- eso vuelve. Es que él la deja hasta en el fregadero. Esa mala, pero ¿y dónde? Ah, entonces dígale lo mismo. No. Eso es ya mismo. Eso ya mismo. Eso ya mismo. Wow. Eso ya mismo. Eso no es ningún ya mismo. Moraima, yo te conozco. Moraima, yo te conozco, mamá. Y ahora. Eso no es ya La piel mismo. trigueña no te va a ayudar toda la vida. Y no estés muy contento porque él dijo en el almacén de casa. En el almacén, ¿verdad? Fue que No, dijo en el taller de En el mecánica. taller de Taller de mecánica. mecánica, Mire sí. qué injusto. Pero es que yo no estoy diciendo que voy para allá. Ponerlo a vivir en un taller de mecánica. Pero cada cual vive donde. Pero yo no estoy diciendo que voy a vivir para allá. Simplemente se ofreció. Yo no dije que sí. Ah, usted no va para allá. No, yo voy a vivir en tu casa. Debería de ir, fíjate, para que aprenda mecánica. Yo sé mecánica, nena. Ok. Yo sé mecánica. Yo brego mi bicicleta. Tu propia bicicleta, claro. Claro. Tú no sabes, tú sabes lo que. ¿Sabes dónde se le echa el agua a los wipers? ¿Sabes dónde se le echa? Claro que sé. Por eso es que tu guagua, la roja. Pero es que tu guagua, la roja, no da signos de vida. Por cierto, que después hablamos de eso. Ya estamos. Ya se Ya nos nos fue, vamos, se ya nos nos fue, vamos. Bueno, nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Recuerde que en el canal 26.1. ¿Sí, Juan? 25.1. 25.1 se está arreglando unas cositas y Sí, lo próximamente. estamos mudando para que tenga más cobertura. Muy bien, para Qué que tenga bien. más cobertura y pueda ver estos segmentos y la programación de Nueva Vida. Mira, pero una cosa bien bonita. En Liberty seguimos, canal 386 de Liberty. En el 386. Ujú. Seguimos Ahí ahí. está. Bueno, no, ¿qué tú Con crees? dolor en el alma le digo, para casa usted no. ¿Qué ustedes creen si hacemos un reality Ajá. de yo viviendo en el apartamento de No. por ahí? Creo que Traje de sí, palo, yo lo para- transmito. ¿Verdad que sí? Después un Reality. apartamento Nos que es quedamos con los así, ratings. así de chiquito. ¿Pero tú has visto mi casa? No. Después te enseño mi casita para que tú veas. Sí, Nos bueno. vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana con Don Seferino aquí en Nueva Vida 97.7 FM. Dios los bendiga. Me consigue las redes sociales de Gaby Alicea. Bye bye. Muy bien. Vamos a buscar la maleta para empacar la Sí, cosa. tengo ahí a Chupi, tengo la maleta. Sí, Entonces, la los gallina, la gallos- gallina. Sí, el gallo y la gallina los tengo. Ok. Que vienen por ahí. Vamos.